Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo tutorial que desde Click Soluciones ponemos a disposición de todos nuestros clientes en nuestro canal de videoformación de YouTube denominado Click Taller. El tutorial que vamos a ver hoy se denomina la importancia de la gestión del tiempo en nuestro negocio. Y para ello primero debemos de analizar qué es aquello que vamos a medir respecto al tiempo. Comenzamos. En primer lugar debemos de conocer cuál es el tiempo de convenio, tiempo denominado comprado operario. El convenio en metal nos dice que son 160 horas mensuales de convenio. Y conociendo este tiempo de convenio, analizaremos en primer lugar el tiempo de presencia. Este tiempo de presencia que lo vamos a comparar con el convenio para ver si llegan a coincidir. Ese tiempo de presencia en el cual podemos detectar que si el tiempo de presencia es inferior al tiempo de convenio, podremos medir esos tiempos denominados de ausencia y averiguar esa ausencia por qué se ha producido. Pero también vamos a poder medir cuando la presencia es superior al convenio, qué tiempo de más se ha invertido en presencia, en este caso serían susceptibles horas extras, y a su vez también podremos medir la calidad de esas horas extras y si realmente han merecido la pena. Luego lo analizaremos. Pero indudablemente, una vez que ya tenemos la presencia real, habiendo descontado la ausencia o habiendo sumado las horas extras, dentro de esta presencia real, ¿qué debemos de analizar? Por un lado, el tiempo de producción invertido en trabajos, en órdenes de reparación. Y aquí quiero destacar un porcentaje muy importante que es a partir de un 85%. Este porcentaje está considerado el porcentaje ideal al cual tiene que aspirar todo taller y al cual debemos de marcarnos como objetivo. ¿Esto qué significa? Esto significa que de toda la presencia de un operario, si hay suficiente carga de trabajo en nuestro taller, pues qué menos que pueda estar a partir de un 85% del tiempo en producción. Y por supuesto, después de esa producción justificada, también podremos analizar qué tiempo se ha podido invertir en improducción justificada. Quiero destacar que estos dos valores son muy importantes de medir y este es un indicativo que debemos de buscar porque se da la circunstancia de que el convenio en metal nos está diciendo de que el operario tiene 160 horas de convenio mensuales, es decir, 160 horas de producción-facturación, el potencial de facturación de ese operario. ¿Por qué medir y por qué buscar este porcentaje? Porque significa que si un operario nos da menos de un 85%, por ejemplo, nos diera un 70% de aprovechamiento de producción, significa que hay un 30% que es incapaz de producir y aún facturar, a no ser que sea un operario muy eficiente, pero lo normal es que sea incapaz de facturar ese 30%. Claro, ¿qué significa? Que si el coste medio de un operario entre sueldo y seguridad social mensualmente puede ser de unos 2.000 euros, si mi operario es incapaz de producir más de ese 70%, con lo cual es capaz de facturar más de ese 70%, hay un 30% de su coste de los 2.000 euros que no nos está justificando con su producción-facturación y que nos está costando dinero de nuestro bolsillo en nuestro negocio. Con lo cual, queda claro que debemos de buscar un mínimo de este porcentaje. Destacar que el porcentaje de producción nunca puede ser superior al 100% de la presencia. Es decir, yo no puedo producir más del tiempo en el que estoy en mi taller. Pero sí es cierto que tenemos que buscar como mínimo este porcentaje. Y, para terminar, tenemos un tiempo de falta de trabajo o cobertura de trabajo en el taller que también debemos de medir, puesto que estas horas no nos las paga nadie, esas horas tienen un valor de coste y debemos de analizar cuántas horas tenemos pendientes de cubrir en nuestro negocio. Una vez que hemos analizado los distintos tipos de tiempo que vamos a poder medir en nuestro taller, vamos a analizar y recordando de nuevo lo que estuvimos comentando en el tutorial de coste de hora, qué es lo que vendíamos en nuestro negocio y sobre todo destacar la venta de la mano de obra. Recordaremos que en nuestro negocio vendíamos mano de obra
recambios, incluso material pintura para aquellos talleres que trabajen con pintura, y que dentro de estas 3 secciones íbamos a analizar cuánto pesa cada sección respecto al volumen total facturado, cuál es el beneficio obtenido de cada sección, cuál es el peso del beneficio de cada sección y cuáles son los ratios mínimos recomendados. Es decir, no solo debemos de conocer qué porcentaje nos da nuestro negocio, sino cuáles son los porcentajes óptimos a los cuales debemos de aspirar. Voy a recordar una frase que comenté en el tutorial de primeros pasos. Toda la información que nos facilita nuestro negocio la debemos de interpretar como el termómetro que nos va a decir lo bien o lo menos bien que estemos haciendo las cosas en nuestro negocio y de esa forma poder establecer estrategias de cambio y mejoras en el taller. Cuando hablamos de tiempo, cabe destacar que el tiempo lo debemos de interpretar desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del aprovechamiento y desde el punto de vista de la facturación. Y además tiene una relación totalmente directa. Si no aprovecho bien el tiempo, seré incapaz de facturar mejor el tiempo. Vamos a centrarnos en primer lugar en el aprovechamiento. Cuando hablamos de aprovechamiento del tiempo, estamos hablando de qué y cómo se están haciendo las cosas en nuestro negocio, cómo se están haciendo las cosas en nuestro taller. Y para ello debemos de medir los siguientes aspectos. Por un lado, las entradas y las salidas para conocer la presencia real del operario. Por otro lado, dentro de esa presencia real analizaremos los tiempos invertidos en producción efectiva en OR, buscando además ese 85% de porcentaje en la denominada productividad, como lo podríamos llamar. Controlar también los tiempos improductivos, los tiempos de ausencia, los tiempos de falta de trabajo o cobertura y también incluso las repeticiones por deficiencia de trabajo, porque recordaremos que esa repetición por deficiencia nos está generando un coste adicional más del que inicialmente producimos. Bien, y todos estos tiempos, ¿cómo los vamos a poder medir? Pues lo ideal es que tengamos una herramienta en nuestro negocio, bien sea un reloj, bien sea un software que permita medir y fichar tiempos, que me permita controlar, que me permita medir todos estos tipos de tiempos y luego obtener los informes de resultados. Pero indudablemente, mejorando nuestro aprovechamiento, sobre todo en tiempos producidos en OR, podremos a consecuencia de ello facturar mejor nuestro tiempo. Y cuando hablamos de facturación de tiempo, vamos a hablar de eficiencia y de rentabilidad. Cuando hablamos de eficiencia vamos a hablar de ganancia de tiempo al tiempo, es decir, que sobre una orden de reparación a un cliente yo le he presupuestado 7 horas en mecánica, 7 horas en chapa o de una peritación, vamos a ver en cuánto tiempo menos de lo que voy a facturar somos capaces de producir. En primer lugar, por no producir por encima de lo que facturamos y no cargar con más costes que no nos pagan en nuestro taller. Y en segundo lugar, una estrategia muy sencilla, muy importante, es poder llegar a compensar ese porcentaje de no producción que nos da el operario. Es decir, si en el mejor de los escenarios hemos conseguido un 85% de producción del operario, significa que hay un 10 o un 15% que es incapaz de producirlo y facturarlo, ¿vale? Y lo estamos pagando como coste. La estrategia, ¿cuál es? Buscar eficiencia en los trabajos que producimos y facturamos. Esa orden de reparación en la cual vamos a facturar 7 horas, intentar producirlas en 6. Es decir, ganar tiempo al tiempo. Cuando ganamos tiempo al tiempo, disponemos de más tiempo para producir y facturar en otras órdenes de reparación y para reducir el coste de nuestra producción. Y para ello mediremos, como he comentado, la eficiencia de la producción, cuál es el potencial de facturación de nuestro taller. Recordaremos, debo de saber cuál es mi potencial, cuál es el objetivo que yo debo de buscar. El objetivo que yo debo de buscar, si tengo un operario a 160 horas de convenio mensual, significa que ese operario me tiene que ser capaz de facturar esas 160 horas. Ese es el potencial del negocio y comprobar si realmente alcanzamos el objetivo o no. Es decir, conocer también la facturación real. Cuánto debería de facturar este mes y cuánto he facturado para ver si he alcanzado mi objetivo o no. Por otro lado, conocer también la rentabilidad de la facturación por operarios, ese reparto de tiempos de facturación operarios que nos va a permitir medir qué operario es más rentable para nuestro negocio. Y por supuesto, conocer ya la rentabilidad final que hemos obtenido de rentabilidad en nuestra facturación de mano de obra.
Bien, de modo que para aprovechar el tiempo, en primer lugar, controlaremos el tiempo de presencia y dentro del tiempo de presencia buscaremos una producción óptima esperada de un 85%. Fijaos que aquí destaco cuidado con las horas extras. ¿Por qué? No cuestionamos que en un taller deba de haber horas extras, pero sí es cierto que, bajo nuestro punto de vista, únicamente como taller invertiríamos tiempo en horas extras siempre y cuando se alcanzara este objetivo. Es decir, siempre y cuando mis operarios nos estén dando de su tiempo de presencia comparado con el convenio un 85% en producción y todavía queda más trabajo por hacer y entonces hacemos horas extras. Y el motivo es muy sencillo. Cuando nosotros miramos la producción de un operario y veamos que esa producción nos las está dando un 65 o un 70%, evidentemente no somos partidarios de pagar horas extras por lo siguiente. Porque, a ver, si has sido incapaz de producir durante el día un 65, más de un 65 o un 70%, con lo cual hay un 30 o 35% de tiempo que te falta todavía por cubrir, pues la verdad es que lo que no vamos a hacer es quedarnos luego a hacer horas extras para en la hora extra producir aquello que durante el día no se ha querido hacer. Y además con una circunstancia que normalmente en las horas extras son horas que se producen al final del día, el personal es normal que ya esté algo cansado, es muy posible que el jefe o el dueño del taller incluso no esté en el taller, de modo que si analizáramos el valor de esas horas extras nos podríamos llevar una sorpresa. Con lo cual, resumimos que el único escenario en el cual nosotros recomendamos hacer y pagar horas extras es cuando los porcentajes de producción diarios estén alcanzando ese 85%. Bien, ¿y por qué el 85%? Pues porque he comentado antes que siempre hay un 15% destinado a microtiempos entre órdenes, tiempos de espera, tiempos de taller, que son justificados y que no podemos evitar. Bien, ¿qué factores intervienen en la pérdida y ganancia de rentabilidad en nuestra mano de obra? Por un lado, una incorrecta organización y planificación de nuestra carga de trabajo. En muchísimos talleres que tienen mucha carga de trabajo hay una desorganización, o bien por la propia estructura del taller, o bien porque no disponen de las herramientas correctas a nivel informático, a nivel de gestión, que les permita organizar la carga de trabajo, incluso llegar a planificarla con días de antelación. Sin ir más lejos, el tema de previsiones de entregas de vehículos de sustitución, el tema de previsiones de cargas de trabajo por compañías aseguradoras, todo eso hay que saberlo organizar y hay que dotarnos de las herramientas que nos permitan. Pero sin lugar a duda es una de las principales opciones que intervienen en la pérdida o ganancia de rentabilidad en la mano de obra. Si estamos mal organizados, a consecuencia de ello produciremos mal, y si producimos mal seremos incapaces de facturar como necesita nuestro negocio. Por otro lado, una descompensación de plantilla en producción. En este caso, por ejemplo, se suele dar en talleres de chapapintura donde hay una descompensación de personal entre chapistas y pintores, no hay una relación lo más correcta posible que debe haber dentro de ese personal. Por un lado, la falta de aprovechamiento de producción del personal, es decir, no se alcanza ese 85%, estamos llegando a un 65-70%, con lo cual nos queda un 30 o un 30% o un 35% que no se produce, con lo cual si no lo producimos, no lo facturamos, lo estamos pagando como coste, con lo cual no rentabilizamos nuestra mano de obra. Por otro lado, la pérdida de eficiencia en producción, es decir, cuando presupuestamos, cuando facturamos a una compañía o a un cliente sobre una orden de reparación 7 horas, que es lo que vamos a cobrar, y realmente se ha producido en 8. Eso significa que hay una hora de más que no la facturamos, no la cobramos y la estamos pagando como coste. Y por supuesto, la repetición de los trabajos por deficiencia operativa, es decir, ese trabajo que inicialmente se hizo, ha habido una circunstancia de calidad en ese trabajo, de modo que hay que volver a repetir la producción y esa repetición de producción no la facturamos, con lo cual la estamos pagando como coste. Esta frase ya la conocemos, la hora más cara es la que no facturamos, sea cual sea el motivo. Con lo cual, debemos de estar bien organizados en nuestro negocio,
planificar bien la carga de trabajo, controlar bien los porcentajes de producción que nos están dando nuestros operarios, medir la eficiencia, fundamental. Y esto lo quiero destacar porque se puede dar la circunstancia de que un operario sea muy productivo y muy poco eficiente. Me explico. Podemos tener un operario que durante todo el día está trabajando en órdenes de reparación, pero ser muy poco eficiente. Ejemplo, sobre una orden de reparación que un operario trabaja hoy, nos pagan, facturamos 4 horas, este operario lleva todo el día trabajando de una orden de reparación en otra, y en esta orden de reparación que facturamos 4 horas, las ha producido en 5. Este señor está siendo muy productivo porque está produciendo, está dando golpes durante todo el día en vehículos, pero en esta orden de reparación, que repito, facturamos 4 horas, la ha producido en una más, y esa hora además no nos la paga nadie. Con lo cual debemos de medir tanto el porcentaje de producción como la ganancia del tiempo en la eficiencia. Eso es importante y ahora analizaremos cómo medir también esa eficiencia. Bien, como comentaba antes, necesitamos una herramienta, sea cual sea. Este es un ejemplo, ¿vale?, de una herramienta de fichaje de tiempos, donde el propósito es que el jefe de taller, los responsables de la reparación, los responsables del taller deben de conocer en todo momento los tiempos que se están invirtiendo, conociendo qué operario está en cada vehículo, a qué hora se ha comenzado, a qué hora se ha terminado, qué tiempo se ha invertido, e incluso poder hacer una medición de los tiempos que vamos a facturar por los tiempos que se producen, y que incluso nuestro sistema, nuestro reloj, la herramienta que utilicemos para medir tiempos, nos facilite una alerta, una alarma en la cual nos diga: cuidado, que aquí se está produciendo por encima de lo que vamos a facturar y ya hay pérdida de eficiencia, porque nos genera un coste. Es fundamental utilizar una herramienta que nos permita controlar la presencia, la producción, la improducción justificada, la repetición de trabajos por eficiencia. Es la única forma de mejorar nuestro aprovechamiento del tiempo en nuestro negocio. De nuevo aquí tenemos el mismo ejemplo, donde aquí vemos una asignación de tiempos, incluso con retención de porcentajes para medir la eficiencia. Y bueno, la verdad es que este tipo de herramientas son las que nos van a permitir tener oportunidades de mejora en nuestro taller. Cuando hablamos de facturación del tiempo, antes hemos hablado del aprovechamiento, ahora vamos a hablar de la facturación. He dicho que guardo una relación. Primero aprovechamos bien el tiempo y luego facturamos. Significa que si aprovechamos mejor el tiempo podremos facturar más. Datos que necesitamos conocer de la facturación de nuestro tiempo. Por un lado, debemos de conocer cuál es el potencial de facturación que nuestro negocio necesita para cubrir sus costes, para ser un negocio rentable. Es decir, cuál es el potencial que tengo yo al mes. Repetimos, el sumatorio del tiempo comprado de nuestros operarios de mano de obra directa. Medir además incluso el tiempo, el diferencial de la producción y la facturación, lo que he comentado antes, medir la eficiencia, la ganancia o pérdida de tiempo. Y hay que pensar que todo el tiempo que supere nuestra producción sobre el tiempo que facturamos, lo estamos pagando como coste, porque no lo cobramos, no lo facturamos. Repito la famosa frase: la hora más cara es la que no facturamos. Bien, y como conclusión de estrategia sobre nuestro personal, ahora, ¿qué podemos hacer para esa circunstancia en la que mi operario, en el mejor de los escenarios, me está dando un 85% de producción y hay un 15% que es incapaz de producir y aún facturar, y yo lo estoy pagando como coste? ¿Cómo recuperar ese coste? Bueno, pues hay una estrategia que muchísimos talleres lo están haciendo, y es la siguiente. Por un lado, tener en cuenta el tiempo de convenio de ese operario. Por otro lado, controlar y medir el porcentaje de producción mensual que nos da ese operario, si nos da un 70, si nos da un 80, un 85%. Y luego analizar cuánto tiempo de menos es el que nos ha dado. Es decir, aquí tenemos un operario con 160 horas mensuales, nos da un 85%, con lo cual debería de facturar 160 horas, no nos ha producido más de un 85%, en relación sería a priori incapaz de facturarnos, con lo cual tendría una capacidad máxima de facturación de 136 horas. Significa que hay un 15% menos, es decir, 24 horas menos que nos va a facturar. ¿Esto cómo lo compensamos? Muy sencillo. Aquí la fórmula es analizar qué porcentaje de menos nos da en producción el operario, en este caso ese 15%, y hacer un reparto de los tiempos de facturación
que va produciendo y facturando ese operario en su tiempo de producción real y medirlo y compararlo con su tiempo de convenio. Y lo que haremos será exigirle a nuestro operario ese porcentaje de menos que nos da en producción, exigírselo en ganancia de tiempo, es decir, que en cada orden de reparación, si nos ha dado un 15% menos en producción, en cada orden de reparación nos tiene que producir en un 10 o un 15% menos. Vamos a compensar con eficiencia, con ganancia de tiempo, la carencia de esa producción. Hay muchísimos talleres que lo están consiguiendo de una forma muy sencilla, y es midiendo la producción, asignando tiempos para medir la eficiencia y, por supuesto, luego obteniendo los correspondientes informes de producción y de eficiencia, y cuando se detecta que un operario nos está dando porcentajes que no son los necesarios en nuestro negocio, hablamos con él y establecemos estrategias de mejora. Con lo cual, repito, la estrategia que se utiliza muchísimo es compensar con eficiencia la falta de producción, y es conseguible. Y bueno, esto es un ejemplo en Excel para que veamos los porcentajes de facturación sobre el objetivo de un taller donde vamos a tener 8 operarios, 6 de mano de obra directa, 2 de mano de obra indirecta, donde tenemos 160 horas de cada operario. En total tendremos un potencial de producción-facturación de 960 horas al mes por 11 meses, porque hemos descontado el mes de vacaciones. Nos va a dar un potencial de 10.560 horas, es decir, al año nuestro taller tiene un potencial de facturación de 10.560 horas. Ahora nos hemos sacado nuestro presupuesto, ¿vale?, donde hemos deducido que nuestros operarios, nuestra mano de obra directa, vamos a tener para cada operario 14 pagas al año, 2 pagas dobles, de un coste medio de unos 2.000 euros de cada uno entre sueldo y seguridad social, y de mano de obra indirecta 1.600 euros de cada uno entre sueldo y seguridad social. De modo que vamos a tener aquí un total de costes de 212.800 euros en sueldos y salarios, y luego vamos a tener unos gastos fijos, semifijos, amortizaciones, etcétera, de otros 75.000. Con lo cual, como ejemplo, tenemos que nuestro presupuesto anual es 287.800 euros al año. Y ahora, recordando cómo calculábamos nuestro coste hora ideal, teníamos que dividir ese presupuesto entre nuestro potencial de horas, de modo que nos dice que tenemos un coste ideal de 27,25 euros. Eso significa que levantar la persiana en nuestro negocio nos va a costar 27,25 euros, pero siempre y cuando facturemos nuestro potencial de horas, el objetivo aquel que ya comenté en el tutorial de cálculo del coste de hora que debemos de buscar. Y ahora vamos a tener un precio de venta al público medio, establecido por negociaciones con clientes, con compañías, un precio de tablilla de 30 euros. Bien, vamos a ver distintos ratios de facturación en base al potencial, en base a cómo aprovechamos y cómo facturamos ese tiempo. Si resulta que estamos consiguiendo una producción, un porcentaje de productividad de un 70%, somos incapaces de conseguir eficiencia, vamos a imaginar que si facturamos un 70% de las horas potenciales, en vez de facturar 10.560 horas, facturaremos 7.392, que a coste nos supone, a venta nos supone un importe facturado de 221.760 euros, que contra los costes totales supone una pérdida de 66.000 euros. ¿Por qué? Porque hemos facturado un 30% menos de nuestro potencial, de nuestro objetivo de facturación. Si ahora nos basamos en ese 85% deseable de producción y de momento no hemos conseguido eficiencia, simplemente nos ajustamos a la facturación de lo que producimos, significa que facturaremos 8.976 horas en contra de las 10.000 que deberíamos de facturar, con un importe de facturación de casi 270.000 euros, que contra los 287.000 nos supone una pérdida de 18.520 euros al año. Fijaos que aquí además el sistema nos indicaría cuál es el coste de hora real, es decir, como facturamos menos horas de las potenciales, nuestro coste real, nuestro coste ideal se convierte en el denominado coste real. Aquí, en un 70% lo tendríamos en 38 euros
y en un 85 lo tendríamos en 32. Si resulta que producimos y facturamos el 100% de las horas, bien, aquí estamos ganando, aquí es cuando ya comenzamos a ganar. ¿Qué ganamos? El diferencial del precio de venta al público y el precio de coste. Aquí vemos de que sí facturamos el potencial de horas, con lo cual a nivel de facturación facturaríamos 316.000, que contra los 287.000 ganaríamos 29.000 euros. De modo que nuestro coste ideal y nuestro coste real están igualados. Y ahora, si buscamos conseguir una eficiencia en facturación del tiempo y conseguimos llegar a facturar por encima incluso del potencial, es decir, nos ponemos en un 15% más de facturación de lo que deberíamos, pasaremos a facturar en vez de 12.144 horas, que nos suponen casi 365.000 euros, que contra el coste de nuestro negocio nos supone facturar cerca de 76.000 euros más. Y además, hemos visto cómo nuestro coste ideal, nuestro coste real, ha bajado de nuestro coste ideal. Este es un ejemplo económico que se da y que debemos de medirlo frecuentemente. Recordar el comentario que dije en el tutorial de cálculo del coste de hora, microobjetivos, medir nuestro coste ideal, nuestro coste real, el alcance de nuestro potencial de facturación mensual, trimestral, semestral y anualmente. Debemos de conocer estos datos a medida que va avanzando el tiempo en nuestro negocio. No podemos esperar a que llegue a final de año. Repito, la información que maneja nuestro negocio la debemos de utilizar como el termómetro que nos dice lo bien o menos bien que estamos haciendo las cosas y establecer directrices de cambio. Creo que este es un ejemplo económico muy claro de qué tenemos que hacer con nuestro tiempo. Lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo es medirlo. Lo que tenemos que hacer con el tiempo de nuestro negocio es analizarlo, conocer qué debemos de hacer con él, dotarnos de las herramientas apropiadas para poder medirlo y luego, por supuesto, conocer qué directrices y qué estrategias de cambio debemos de adoptar en nuestro negocio para hacerlo más rentable. Por último, agradeceros de nuevo vuestra atención a este tutorial. Espero que haya sido bastante interesante para vosotros. De nuevo quisiera destacaros que si quisierais más información, que podéis dirigiros a nuestras instalaciones, al teléfono de Click Soluciones, a esta dirección de correo electrónico, e incluso si queréis contactar conmigo personalmente para cualquier consulta sobre gestión, medición de tiempo, eficiencia, rentabilidad, tendré mucho gusto en atenderos a mi dirección de correo electrónico. Repito, muchísimas gracias por vuestra atención, un saludo y os espero en el siguiente videotutorial. Muchísimas gracias a todos.